Muy buenos días a todos los que ya nos acompañan en esta mañana de viernes. Gracias por sumarse a Mastermind y al Yo Me Comprometo y trabajar desde cada una de sus empresas en el desarrollo de la cultura de cumplimiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para tratar un tema interesante y es conocer las lecciones aprendidas desde una multinacional en temas de cómo han climatizado sus políticas, cómo han llevado los procesos de investigación, acciones de mejora, remediación y prevención del lavado de dinero. Y para esto nuestro invitado, Enrique Argüello, quien es el gerente de cumplimiento en Telefónica México, está pues hoy con nosotros. Quiero contarles un poquito de él. Es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del cual es egresado con mención honorífica. Fue estudiante también en la King's College London en el Reino Unido y cuenta con un diplomado en materia de anticorrupción por la Universidad Panamericana y el International Chamber of Commerce. Además de toda su experiencia en el área de cumplimiento, ha tenido un rol en materia en materia de compliance y se desempeñó por 4 años como abogado de litigios y contratos en el ámbito del derecho de las telecomunicaciones y competencia económica. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Enrique, y contarnos un poquito de toda tu experiencia en esta multinacional. Muchísimas gracias, Ingrid, por la invitación. La verdad es que es un privilegio poder estar en este foro, ¿no? Ante pares alrededor de toda Latinoamérica y la verdad es que muy contento, ¿no? Gracias, Enrique. Y creo que cuando hablábamos de que ibas a estar hoy con nosotros, una de las mayores cosas que nos inquietaba conocer es conocer tus lecciones, ¿cierto? O sea, en el recorrido que has tenido como parte, ejerciendo tu profesión y que nos decías, bueno, estaba en litigios, pero la parte de compliance ha tenido también muchos retos, era conocer un poquito de esas lecciones hasta la fecha en estos años practicando tu oficio. Claro, no, y te platico, en la parte de mi experiencia, compliance del lado financiero es muy claro, ¿no? Compliance del lado financiero lleva muchos años, lleva más de una década ya implementado y es, digamos, un área ya muy reconocida. En el caso de las telecomunicaciones, hablar de compliance era, eh, pues es complicado porque es un área que de término viene de un anglicismo, ¿no? Del cumplimiento, y te dicen, bueno, pero ¿qué es? ¿Cómo se crea? ¿No? En nuestro caso, el área se creó hace 3 4 años apenas, ¿no? Entonces, realmente es muy nueva y empezar a buscar esa, esa área donde nosotros vamos a sentirnos eh, plenos para desempeñar nuestras funciones y que las demás áreas lo entiendan, ha sido todo un reto. O sea, hay muchas lecciones desde la conformación de un programa de cumplimiento hasta los resultados que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, es un área que está ahí junto con jurídico, pero no es jurídico porque no ve nada de litigios. Es un área que parece que ve como tipo auditoría, pero tampoco es auditoría porque auditoría sigue existiendo en la compañía. Entonces, ¿qué hace compliance? ¿No? Y yo creo que ahí es importante reafirmar ese mensaje. Compliance es una línea de defensa más y es una área enfocada a dos grandes pilares desde mi punto de vista, ¿no? Que es la prevención y la parte de la reacción, ¿no? O sea, vamos a tener todas las acciones necesarias para prever que no se cometa un acto ilícito en la compañía o una falta a la normatividad, ¿no? En términos generales. Nosotros no vamos a hacer que la gente cumpla, pero sí vamos a hacer todo lo necesario para empoderarlos a ellos a que busquen siempre manejar un estándar ético en su día a día. Gracias, Enrique. ¿Y cuál es entonces la que tú dirías que es la mayor dificultad que se plantea para lograr o ser un compliance multinacional o para las empresas que están creciendo y están teniendo otras jurisdicciones dentro de su negocio? Eh, yo creo que dentro de las mayores dificultades que justo las personas te valoren como un aliado de ellos, ¿no? Yo creo que al principio,
el compliance siempre se ve como un policía, no tienes esa percepción de que compliance es un policía y me está revisando o está velando porque cumpla, pero asimilan esa función de yo velo el cumplimiento, bueno, pues ¿quién vela un cumplimiento? Pues un policía, ¿no? Pero si te ven de esa manera, lo cierto es que luego van a empezar a ocultar cosas, ¿no? O luego no te van a tener la confianza, o luego van a tener miedo, ¿no? Entonces, debes de pasar de esa fase de ser una especie de policía al después verte como un aliado para ellos. Y esa parte es fundamental, es difícil, es una barrera, pero es una barrera que se debe de vencer, uno, con cultura, y dos, con acciones específicas de tu parte, ¿no? Que, como decía, muchas veces el compliance no está peleado con la creatividad y pues bueno, es eso, ¿no? Y en el ámbito de las multinacionales, una de las barreras es lograr esta tropicalización y esta adecuación de las políticas para que partan desde adentro de la empresa, desde adentro de la filial local, ¿no? Yo creo que el compliance multinacional o el compliance que viene de las matrices debe ser solamente un framework, un marco muy general para después que las áreas locales o las filiales locales puedan generar adecuaciones específicas a su operación y a la normatividad local, ¿no? Partiendo justo de lo que tú hablas de la tropicalización, ¿cuál creerías tú que puede ser la mejor ruta para una empresa que tiene estas políticas globales o de su casa matriz, ¿cierto? Y quiere luego aplicarle a esas jurisdicciones locales. Yo creo que hay tres rutas y yo creo que voy a empezar por esa parte, ¿no? Platicar un poquito cuáles serían las rutas para tropicalizar las políticas. La más conocida es, bueno, yo tengo una empresa matriz, la holding, y esta holding es la que determina las políticas a nivel global de manera homogénea para todos, ¿no? Eh, y en una cultura más latinoamericana, pues las políticas suelen ser muy detalladas. Entonces, se detalla y se deja muy poco margen para las operaciones locales, para que después ellas generen una normatividad secundaria. Es decir, hay una política global y luego van a haber políticas, procedimientos o normativas de manera local, ¿no? Adaptadas un poco al contexto y al entorno de cada país y de cada operación. Esa es una de las maneras de hacerlo. La segunda manera es tener lineamientos muy generales, es decir, puede ser un decálogo de principios, una serie de puntos o de valores de la empresa a nivel global y luego dejar a mucha más independencia, mucho más libertad a las operaciones o a las unidades de negocio de cada país, ¿no? Y ahí es donde generas trajes a la medida de cada país, ¿no? En temas de políticas o de normatividad. Y la tercera opción es tener una política global que plantee directrices generales, pero a su vez haya consultado a las áreas de compliance o se haya metido a investigar el contexto de cada país y en esa misma política global segmente y plantee las excepciones o las características especiales aplicables a cada uno de los países. A mi parecer, la que me gustaría más fomentar es un framework general del lado de global y luego políticas particulares. Porque las otras dos rutas, si bien no son malas, el problema es que te pueden generar sobre todo la primera, una cantidad de políticas impresionante, lo cual va a desalentar o va a ser menos eficiente la operación. O sea, a los empleados hay que darles lo más sencillito posible. Y si en tu empresa existen demasiadas políticas, olvídate de mandarle las políticas. Mejor haz un resumen, saca los bullet points más importantes y mándaselos como mensajes clave, ¿no? Porque no se van a leer todas las políticas. Entonces creo que esos son parte de los retos, ¿no? Hay que conocer muy bien el contexto en el que estás trabajando. Y bueno, Latinoamérica tiene ciertas tendencias muy similares, pero si estás hablando de una multinacional que tiene operaciones en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, realmente las culturas van a ser bastante diferentes, ¿no?
Entonces hay que entender un poco esa parte de contexto para hacer la tropicalización. Gracias, Enrique. A todos nuestros invitados, les recuerdo que estamos atentos a recibir sus preguntas en el área de chat o en el área de preguntas y respuestas para luego platicarlas con Enrique durante el espacio de Masterminds. Y regresando un poco, hablamos ahorita de la tropicalización, tú nos dabas 3 rutas bastante interesantes para pensarlas en cómo aplicarlas dentro de las organizaciones. ¿Y qué tal si lo vemos ahorita en las áreas normativas? Digamos, decimos qué áreas normativas pueden ser importantes o son esenciales y deben considerarse como prioritarias a la hora de adaptar las políticas, como decíamos, globales hacia las diferentes jurisdicciones. ¿Cuáles Yo creo que crees esa tú es que una son? pregunta muy importante, la parte de priorizar áreas, ¿no? Ujú. Yo partiría de algo fundamental. ¿Cuáles son las áreas que tienen mayor probabilidad de incumplimiento y que te generan mayor impacto en la compañía? ¿Y cómo vas a saber cuáles son estas áreas? Bueno, un paso previo debe ser tener un análisis de riesgos. Si tú no tienes un análisis de riesgo, no vas a saber cuál es la probabilidad del impacto. Básicamente, lo que hace el análisis de riesgo es medir justamente esos 2 factores para obtener lo que le llaman el riesgo inherente de la empresa. Entonces, enfocarte en eso. Vamos a hacer este análisis porque cada empresa es sui generis, es única, ¿no? No podemos decir que, por ejemplo, en mi caso, una empresa de telecomunicaciones tenga los mismos riesgos que una empresa ya más digital, ¿no? Una empresa que no tiene activos, como llámese un Uber, ¿no? Llámese un Netflix, llámese una compañía que se dedica ya a comercializar intangibles, ¿no? Entonces, realmente atendiendo esas situaciones, como puedes poner foco. En nuestro caso, por ejemplo, cuando estamos desplegando infraestructura, para operar nosotros necesitamos sacar permisos de construcción de torres de telecomunicaciones, de antenas como tal, ¿no? Entonces, ese fue el foco, ¿no? La anticorrupción como uno de los pilares. Mapeamos 12 materias, desde competencia económica, temas fiscales, laborales, ambientales y demás, pero sí había un foco de, ¿cuál es la posibilidad de que por donde tengamos alguna falta de algún empleado? Bueno, creo que es esta, porque manejamos tantos contactos con gobierno que la probabilidad de que se pueda dar algo, que se haga algo incorrecto es más alta. Y el impacto con los nuevos cambios en la normatividad mexicana y, en nuestro caso, con la aplicación del FCPA, pues se vuelven catastróficos, ¿no? Los impactos. Entonces, así es como puedes generar, digamos, la priorización de tus áreas. Y después te puedes ir por las áreas que tal vez son incluso, que van más allá de la ley, que tú como empresa has fomentado, más allá de que sean una exigencia legal. Y todas son importantes, pero como bien dices, creo que sí tienes que tener un orden para no perderte en la aplicación de estas áreas prioritarias, ¿no? O en la determinación de estas áreas prioritarias. Gracias, Enrique. Abordando este tema, justo entra una pregunta de José. Dice, mi duda es cómo realizar una separación de los procedimientos o disposiciones cuando se trabaja en un corporativo y la casa matriz está en otro país. Yo creo que, a ver, siempre tienes que alinearte a un poco, o sea, a la casa matriz, ¿no? Porque al final ellos como holding tienen una responsabilidad de velar cierta homogeneidad en todos los países que operan, ¿no? O sea, en nuestro caso, el FCPA, ¿no? O las autoridades americanas, en sus investigaciones, le preguntan a la casa matriz, oye, casa matriz, ¿qué has hecho para tener un programa de cumplimiento? Entonces, la casa matriz tiene que demostrar las acciones que ha tomado y, obviamente, tiene que haber cierta congruencia, ¿no? Si hay algo que no está alineado, es decir, si yo a México le dije que en lugar de tener 5 controles, ¿no? O iba a tener 4, tiene que estar justificado por qué hay 4 y no 5 como en los demás países, ¿no? Y
Y sería una incongruencia, por ejemplo, que si el riesgo país de México en materia de corrupción es más alto que en Argentina, por así decirlo, en Argentina hayan 6 controles y en México 4, ¿no? Pero contrariamente, sería más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Mi política me exige 3 controles, pero en México tengo 6. ¿Por qué? Porque mi riesgo país es más grande, ¿no? Justo es también trabajar mucho con las casas matrices a que nos entiendan o a externalizarles el por qué queremos hacer un cambio, el por qué necesitamos que se refinen ciertas cosas, o incluso si es necesaria una excepción. Oye, ¿sabes qué? En México es necesaria una excepción, pero hay que justificarlo. Creo que eso es fundamental, mandar el mensaje de justificación. En nuestro caso, por ejemplo, en el tema de responsabilidad penal, ¿no? El tema de responsabilidad penal, un tema nuevo regulado en 2016 con los ajustes a la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa. Por ejemplo, no se tenía foco en el tema penal en México como un programa de compliance penal. En el 2016 hay una necesidad y surge una necesidad de crear políticas adicionales a lo que ya tenía la casa matriz. Y surge de una necesidad legal y obligación legal. Entonces, le tuvimos que exponer el caso y decir, ¿saben qué? Necesitamos abordar estos temas con mayor profundidad, ¿no? O el caso de prevención de lavado de activos, ¿no? De blanqueamiento de capitales. Digamos que no estaba dentro del scope general de compliance, claro que sí se mapeaba, pero hay muchas particularidades en el caso mexicano. Entonces, sí hay que sí plantear estas justificaciones y bueno, también dependerá de que tu corporativo sea flexible, ¿no? De que podamos hacer conciencia con ellos de que sean flexibles. Gracias, Enrique. ¿Y cómo crees que los esfuerzos pueden hacerse en función de lo diverso o de toda la diversidad que hay dentro de una multinacional cuando tratamos de generar una cultura de cumplimiento y de respeto de la legalidad? Porque yo creo que de los retos que hablábamos que son más complejos. Sí, yo creo que es fundamental, o sea, que el equipo de compliance que se localice en un país entienda su contexto, es decir, entienda cuál es la forma de operar de la empresa, cuáles son sus principios, y no los principios que hablamos en papel, sino realmente los principios en la práctica. Es decir, es una empresa donde se le da prioridad al negocio y a las ventas sin importar algún principio, o sea, un tanto maquiavélico, ¿no? Aquí en esta empresa no importan los medios, importa el fin que es vender, ¿no? Si esa es la cultura de tu empresa, pues no la hagas a un lado. O sea, tienes que analizarla y decir, oye, pues esta es la cultura hasta ahora. Analizar también tu entorno cultural en el país, ¿no? Es una empresa que está conformada por la mayoría de sus empleados del país donde estoy operando, es decir, México, o es una empresa que es con directivos multinacionales, ¿no? En el caso en nuestro caso, hay muchos directivos de América Latina, el CEO es colombiano, pero la base de los empleados en su mayoría son mexicanos. Entonces necesitas entender todo ese aspecto cultural para saber cómo enfocar las cosas, porque si no, pues te vas a perder y vas a llegar a absurdos, ¿no? Por ejemplo, si a nosotros como latinoamericanos nos mandaran a Estados Unidos o a Inglaterra, pues allá no se saluda de beso, ¿no? Y si quieres implementar una política de prevención de acoso, y tú permites, o por ejemplo, tú vienes de Inglaterra y prohíbes, ¿no? Saludar de beso, llegamos, o sea, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero quiero como ejemplificar este tema de las diferencias de cultura, ¿no? Aquí en México es normal y es aceptable. En Inglaterra, en un entorno empresarial profesional, no es aceptable salvo que tengas demasiada cercanía con la persona. Entonces, este tipo de cosas te pueden llevar a absurdos, ¿no? ¿Qué sí prohíbo, qué no prohíbo, o qué se permite, o qué se ve válido, qué se ve bien, ¿no? O sea, si yo por dar un abrazo y saludar de beso ya estoy acosando a un trabajador, o realmente es mi entorno quien me hace modificar mi conducta y sí saludar de beso o no saludar de beso, ¿no? ¿Sabes? Es un poco tener en cuenta estas particularidades en el tema cultural, ¿no?
Interesante. La verdad que hay muchas, muchas diferencias definitivamente inclusive en Latinoamérica. Correcto. No todos en todos los países hay los mismos comportamientos y se aceptan las mismas cosas. Y tenemos una pregunta de Elton. Dice, ¿consideras que el compliance officer debe estar suscrito al departamento legal de la empresa o debe ser una unidad independiente y autónoma? En estricto sentido, el compliance debe ser independiente. Si tú lo acotas a un reporte de jurídico, la verdad es que jurídico tiene intereses diferentes a un compliance. Esa es una realidad, ¿no? Jurídico le interesa sacar juicios, le interesa ayudar al negocio celebrando contratos con la mayor expeditez o rapidez posible. El jurídico puede intervenir en ciertas acciones que le estés deteniendo, es decir, hay negociaciones importantes para jurídico y compliance puede resultar ser una barrera. Entonces, realmente yo considero que debe ser independiente, buscar la autonomía totalmente y la autonomía no solo debe venir de gestión, debe decir autonomía presupuestal también, ¿no? Para poder tomar esas decisiones y poder ver el panorama completo sin mayor influencia. Lo cierto es que en la realidad la mayoría o en gran parte de las empresas el compliance nace dentro de un área jurídica, ¿no? O reportándole al director jurídico, tal vez no como un área de jurídico, pero sí reportándole al director jurídico. Pero en mi parecer, si quieres tener mejores resultados, deberíamos tener más autonomía. Gracias, Enrique. Viene otra pregunta. Mónica pregunta, la auditoría es un área más madura en la mayoría de las empresas. El compliance es relativamente nuevo. ¿Cómo lograron delimitar las líneas grises donde interactúan? Fíjate que ese es un caso muy curioso. En mi experiencia, justamente, digamos que las áreas con las que más roce tienes, ¿no? Es justamente para encontrar tu lugar, es auditoría, indudablemente, ¿no? Pero creo que auditoría tiene, o sea, hay que encargarle y decirle su función como tal vez, ¿no? Auditoría va a llegar a revisar procesos una vez que ya se concluyeron, ¿no? Y va a hacer sus recomendaciones y te va a decir, oye, ¿cumpliste o no cumpliste con ciertos procesos o con ciertos estándares de calidad o parámetros que apliquen a tu empresa o inclusive se pueden meter a normatividad, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros vamos a hacer unas revisiones, pero muy de la mano y es lo que tratamos de mandar el mensaje. Nosotros nos metemos a la operación desde antes, ¿no? No nos vamos a meter al final. Nos tenemos que meter desde antes y hacer un compliance intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un compliance que sea valorado desde toda la cadena de producción, ¿no? Que sea valorado por las áreas de marketing, que sea valorado por las áreas de desarrollo. Es decir, cuando comercial o tu área de desarrollo de producto te diga, oye, tengo esta idea, quiero generar o lanzar este nuevo producto, ahí debe estar compliance, para que escuche, reflexione y diga, oye, tú, ok, quieres generar este producto, ten en cuenta estas implicaciones. O generemos cosas de prevención, ¿no? Quiero generar un producto para vendérselo a gobierno. Ah, ok. Ahí debe estar compliance para decir, si vas a vender a gobierno, ojo con la corrupción, ojo con que des pagos de facilitación para obtener contratos, vamos a ver el tema de las licitaciones, tendríamos que revisarlas. O sea, desde ahí va compliance. Auditoría no va a entrar desde ese punto, ¿no? Auditoría no es su ámbito entrar en esa operación. Auditoría va a entrar a revisar. Una vez que ya se determinó el producto, se vendió y se entregó digamos, al gobierno, auditoría va a revisar que todo lo que haya hecho el área de ventas haya sido conforme a las políticas, conforme a la normatividad. Entonces dices, no estoy invadiéndote, yo veo otro ámbito, ¿no? Es complicado, sí, es complicado, sobre todo también quién lleva las investigaciones, las lleva compliance, las lleva auditoría, nos juntamos, o sea, es bastante complejo, ¿no? Que no se nos vea y no se nos asimile a una auditoría.
Es excelente análisis porque creo que es algo que siempre sale sobre la mesa, siempre dentro de las conversaciones que tenemos es esa relación y qué bueno que salió la pregunta de los asistentes del día de hoy. Y eso nos lleva a un punto también interesante a nivel de la investigación y tú lo tocabas, quién investiga y quién toma el rol. ¿Qué desafíos se enfrenta un gerente de cumplimiento para iniciar esos procesos de investigación? ¿Se implican inclusive a personal o se encuentran inclusive en diferentes países? Porque ya ahorita, digamos, no es solo el que sucede en una sola jurisdicción, sino que también, digamos, basado en tu experiencia, tenemos casos de investigación que tienen que atender en diferentes jurisdicciones. Correcto, yo creo que algo fundamental y una barrera complicada, esos desafíos para un gerente de cumplimiento es integrar bien la averiguación, ¿no? O sea, si tú eres el encargado de hacer la investigación, pues integrar justamente toda todos esos datos, todos esos testimonios en diferentes jurisdicciones, con diferentes personas, va a ser un reto complicado, porque entonces tienes que aprender y por lo menos respetar, si bien hay principios generales de toda investigación, pues sí tienes que atender las reglas procedimentales y jurisdiccionales de cada país, ¿no? En México, un dato interesante de las investigaciones es que parece, bueno, no parece, sino más bien tendríamos que aplicar en las investigaciones los mismos principios rectores que aplican a las investigaciones de derecho penal, ¿no? Porque al final debemos respetar, por ejemplo, derechos fundamentales de las personas que estás investigando, su privacidad, el tema de que tengan derecho a ser escuchados, que puedan aportar también sus propios elementos de prueba, tener réplica, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos procesos de investigación, cuidando el lenguaje, también sabiendo analizar, por ejemplo, como dices, los diferentes países. Si bien todos hablamos español, si yo voy a analizar a países de Centroamérica o Sudamérica, pues me puedo encontrar con coloquialismos, con regionalismos específicos que yo puedo malinterpretar, ¿no? Y ahí el tema es no prejuzgar, sino básicamente conocer bien a qué se está refiriendo las personas. Cuando tú ves correos electrónicos, pues no vas a ver siempre el correo electrónico formal, ¿no? Puedes ver correos muy informales en donde la gente se expresa de determinado asunto con muchas particularidades o en dobles sentidos o en un lenguaje que ellos mismos se entienden en determinado grupo de personas, ¿no? Porque así lo determinaron para llevar a cabo ciertos planes. Entonces, sí es retador, pero lo importante tampoco es tener prejuicios, ¿no? Guardar siempre la objetividad ahí en las investigaciones. Gracias, Enrique. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención es el tema del relacionamiento, y lo hablábamos en el Mastermind pasado, eh, en lo referente a los stakeholders, a todos los grupos de interés. Y con tu experiencia a nivel multinacional, ¿cuál debería ser el control de estos proveedores y socios en los diferentes países? ¿Debe ser igual? ¿Es diferente? O sea, ¿cómo tú nos podrías guiar basado en tu experiencia? Mira, yo creo que en las empresas multinacionales sí debe haber un estándar mínimo, ¿no? O sea, un piso parejo para todos los países, ¿no? Que por lo menos te dé ese sustento de que está siendo congruente en todas tus operaciones, ¿no? Pero después después de ese estándar mínimo debe haber un análisis. Y aquí vuelvo al tema del riesgo país, ¿no? O sea, debe de haber un análisis conforme al riesgo país en la materia que te desenvuelves. Debe haber un análisis de la filial a la que estás implementando los controles, porque, digamos, si bien todas las empresas vamos a tener un core de negocio principal, también vamos a tener negocios secundarios y estos negocios secundarios van a diferir en cada una de las operaciones, ¿no? O en algunas operaciones el core del negocio no es el negocio principal para la filial. Entonces, realmente tenemos que enfocarnos en, uno, cuál es el riesgo país, dos, cuáles son las operaciones específicas o actividades específicas que se hacen en las empresas de cada uno de los países. Y por último, analizar también los servicios que nos está proveyendo el tercero, porque no es lo mismo un servicio de gestoría para tramitar licencias ante autoridades de gobierno que un servicio tal vez de un software, ¿no? Donde no hay participación
de un ente o no hay contacto con un ente público. Entonces, con base en eso, poder determinar cómo van a ser tus controles con los terceros, que es fundamental, ¿no? En el caso de México, o en mi caso particular, pues tenemos, te cito algunos, ¿no? Cláusulas anticorrupción, obviamente validaciones de estos terceros, que se llaman due diligence o screenings, ¿no? Versus bases de datos, revisión de antecedentes jurídicos, reputacionales, incluso notas periodísticas o adversas, ¿no? Ahí también saber discernir cuándo son importantes o no, certificados anticorrupción, capacitaciones, auditorías, ¿no? Entonces, tampoco vas a abrumar a todos los proveedores con todos estos controles, ¿no? Habrán algunos que requieran todos, habrán algunos que no requieran tantos controles, ¿no? Gracias, Enrique. Justo cuando estábamos por iniciar, platicábamos del porcentaje tan alto que hay de pymes que son proveedoras de grandes corporativos. Y en esta línea, ¿cuál consejo tú les darías, por ejemplo, a las pymes, obviamente, para que mejoren sus procesos a nivel de cumplimiento, obviamente, para que sean más atractivas y vayan mejor alineadas hacia ser contratadas por los corporativos? Yo creo que hay dos aspectos fundamentales, por lo menos de mi experiencia, ¿no? Uno, tener un código de ética. Es fundamental tener un código de ética. Digamos que es el primer paso para, por lo menos hacia el exterior, decir, ¿sabes qué? Soy una empresa comprometida. ¿Sabes qué? Soy una empresa pequeña, pero que entiende cuáles son mis principios rectores y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Eso es fundamental. Dos, tal vez, si tu empresa está más expuesta al tema de corrupción, tener una política específica de corrupción, ¿no? Esto puede ser retomado de nuevo en el código de ética, ¿no? Pero sí, yo creo que estos son dos elementos importantes, ¿no? Tres, tener por lo menos, ahí sí depende, si es una empresa muy pequeña, entendemos que hay funciones que se tienen que mezclar naturalmente, ¿no? Y seguramente va a caer ahí en el director jurídico, bueno, en el abogado de la empresa, ser un tanto compliance, ¿no? Porque si tienes 10 personas, pues no hay mucho por donde maniobrar. Pero si es una empresa mediana, pues tal vez ya designar a una persona, por lo menos, que dentro de sus funciones vea los temas de compliance, ¿no? Verifique y empiece a generar un programa de cumplimiento, ¿no? Tener por lo menos, yo creo que esas dos recomendaciones para las empresas más pequeñas, que les van a abrir puertas, porque al final, justo yo creo que eso es importante. Lo que estamos generando las empresas multinacionales es permear esta cultura del cumplimiento a las empresas más pequeñas, porque nosotros ya empezamos a no aceptar empresas que no tienen un código de ética, ¿no? O que no se adhieren al de nosotros, ¿no? Entonces, también ellos también ser flexibles, ¿no? O sea, es que no pude generar un código de ética, pero bueno, yo me adhiero a tus políticas, yo estoy de acuerdo con tus políticas, las retomo, las adopto. O sea, también ellos pueden proponer, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Hoy por hoy no la tengo, pero quiero participar contigo, quiero comprometerme contigo, quiero ser tu proveedor. Pues adopto tus políticas, ¿no? Que es algo muy raro que escuches, ¿no? Pero si ellos se dieran cuenta de esa parte de ser proactivo, les generaría más oportunidades de negocio, ¿no? Que eso es fundamental. Tú tocas un tema súper importante de la generación de negocio. Definitivamente el estar en cumplimiento te abre las posibilidades de negocio en todo momento, seas una pyme o seas una multinacional. Las puertas se están cerrando de cara a negociar, digamos, con Europa o con Estados Unidos. Y tú me mencionabas algo de esto, ¿no? Sí, yo creo que las exigencias de leyes extraterritoriales, es decir, leyes de aplicación extraterritorial, como el UK Bribery Act de Inglaterra, las normativas en la Unión Europea, la ley anticorrupción o bueno, la FCPA de Estados Unidos, todas ellas ya exigen no solo que tú como empresa multinacional que eres sujeto directo, respetes las normativas y tengas un área de cumplimiento, generes programas de capacitación, medidas de prevención y demás,
sino que te exigen que los terceros también las hagan. ¿Por qué? Porque cuando llega una investigación digamos, de fiscal de los Estados Unidos y tú le dices, oye, pues es que yo no hice ningún acto indebido, lo hizo mi proveedor. Pues te va a decir, pues el proveedor está actuando en tu nombre o es un eslabón más de tu cadena de producción. No me puedes decir tú que no sabías, que no hiciste las cosas, perdón, que deberías, ¿no? Entonces, ahí es como se hace también la exigencia a los proveedores. O sea, parte no solo de sí generar una cultura de cumplimiento a lo largo del país, sino también es algo que es necesario que las pequeñas y medianas empresas entiendan. O sea, hoy las exigencias son mayores y hoy las exigencias te ayudan a venderte mejor, ¿no? Ujú. Gracias, Enrique. Definitivamente sí, todos podemos ir sumando, obviamente, a elevar la competitividad, siendo empresa grande, generando tracción hacia las empresas más pequeñas, como tú dices, y las empresas pequeñas forjando una proactividad para generar una cultura de cumplimiento a nivel interno. Y otra duda que surgía para compartir desde las multinacionales, y tú dices también que era una de las lecciones aprendidas más importantes, era en lo referente a las acciones de mejora y remediación. Y ahí viene una pregunta, ¿cómo se coordinan las acciones de mejora, remediación y de comunicación dentro de organizaciones como las tuyas? ¿Y cómo tú lo sugerirías o nos darías tus recomendaciones en función de lo aprendido? Sí, yo creo que para responder esta pregunta es fundamental también hacernos un pasito atrás, ¿no? ¿Qué implica la remediación? Eh, y cómo esto se coordina con las acciones específicas que vas a tomar para solucionar un problema o para proteger una determinada función. Y después, cómo vas a comunicar toda esa serie de pasos que hiciste. Entonces, yo hablaría aquí de los 6 pasos que tomaría en un plan de remediación, ¿no? Hay diferentes metodologías, los que se dedican un poco a auditoría y demás tienen las suyas y tienen ciertos parámetros, pero yo hablo en muy general, primero tienes que analizar, ¿no? Cuáles son los resultados de la investigación o de la auditoría, porque un plan de remediación parte de que se ha detectado, ya sea que hubo una falta ya consumada que generó un daño y precisamente planeas remediar ese daño, o bien derivado de una investigación interna o una auditoría, resultaron que existen áreas de vulnerabilidad, ¿no? Áreas preocupantes en las que si no haces algo, muy seguramente va a pasar algo indebido, ¿no? Entonces, primero es analizar y entender qué está pasando en la compañía. Segundo punto es determinar los estándares o normatividad aplicable, es decir, bueno, ¿hay algún estándar que yo quiero ser un referente de cumplimiento que me puede ayudar a conocer qué es lo que debo hacer? El tercero es determinar las áreas, ¿no?, de riesgo y las áreas de mejora. Es decir, aquí, ¿qué gaps existen? O sea, tengo una normatividad que me exige esto, pero yo tengo un gap de cumplimiento donde estoy por abajo de la norma, o si bien estoy por encima de la norma, operativamente no lo estoy aplicando. Entonces, ¿qué áreas están ahí para mejorarse? Después de esto, identificar las causas que provocan esa vulnerabilidad. Si no sabemos las causas, pues no podemos determinar las soluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, algo muy sencillo en el tema y que tal vez las empresas pequeñas y medianas lo hacen porque así es su operación, ¿no? Manejo de efectivo. Pues manejamos muchísimo efectivo, aunque sea una empresa pequeñita. Y resulta que para tramitar licencias, yo, en lugar de manejar el sistema bancario, le digo al abogado que aquí tiene la cantidad para ir a pagar la licencia. Pues ahí es una causa y un gap de control, ¿no? ¿Por qué? Porque el efectivo no es trazable, ¿no? Entonces no sabes si el abogado realmente dio los $100 para tramitar una licencia o nada más dio 80 y los otros 20 se fueron en un pago de facilitación, ¿no? Y después se puso de acuerdo con el funcionario y te entregó un recibo por 100, ¿no? Entonces, realmente es mucho, mucho más riesgoso. Entonces, si tienes ese gap,
¿Y sabes la causa? ¿Cuál es la causa? El manejo de efectivo. Bueno, pues entonces voy a implementar de que no se maneje efectivo para este tipo de trámites y todos los pagos van a ser mediante el sistema bancario, es decir, transferencia electrónica dirigida a la cuenta del gobierno, ¿no? Y entonces tu foco, ya en lugar de estar revisando lo que hace el abogado al que le diste el dinero, va a ser revisar que tus pagos no sean a una cuenta personal de un funcionario público, sino que sean a las cuentas registradas, ¿no? Y entonces empiezas a hacer una cadena de acciones, ¿no? Te enfocas en el área de pagos. Ahora, ¿no? Y ahora en el área de pagos le dices, no vas a dar de alta cualquier cuenta, tienes que dar de alta a las cuentas que sí sean de una organización gubernamental, ¿no? Y para esto requieres X requisitos. Y entonces ya tienes un control mucho más específico en el que difícilmente vas a cometer un acto indebido, ¿no? Y entonces identificas esas causas que provocan esos riesgos y puedes implementar lo que es el siguiente paso, que es crear las acciones concretas de mejora. Y el último paso, pues es monitorear lo que ya implementaste. Porque si no hay monitoreo, realmente, ¿cómo vas a saber si tu gran idea que tuviste en el proceso dio resultados, ¿no? Gracias, Enrique. Y ahora que tú nos hablas y salió otra vez a colación el tema de la facilitación y entra también, muchas de las empresas tienen vinculaciones con proveedores muy grandes o inclusive con el área del sector público. ¿Cuál recomendación tú darías a nivel, por ejemplo, de la política de regalos, que es una de las que se ve mucho tanto dentro del sector público como cuando transas contratos con otras organizaciones? Y dentro de Latinoamérica nos hacían mención, pues está mucho así como tú decías, del saludo, de besito o del abrazo, el dar el detalle, ¿no? Sobre todo ahorita que se acerca la Correcto. fecha de diciembre y Navidad y está la cultura de la canasta. ¿Cómo organización multinacional ustedes han logrado llegar a una política asertiva en esta materia? Fíjate que es una pregunta fundamental esta, ¿eh? Y yo creo que toca muchas aristas, desde la parte cultural, desde la parte de conocer tu contexto y toca el tema de anticorrupción de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, partamos desde el inicio, la generación de una política global. La política global viene de una matriz en Europa, ¿no? Que obviamente tiene un tipo de cambio mucho mayor que el de nosotros, ¿no? Entonces, tal vez para ellos lo razonable son, llamemos, $500 o 500 euros, ¿no? Para hacer un regalo a un funcionario público. Lo cambiamos a México y para nosotros son 10,000 pesos, que realmente tal vez ya no sea un regalo promocional, ¿no? Sino ya sea un regalo de cuantía considerable que puede dar lugar a influir indebidamente a un funcionario público o a un funcionario de otra empresa privada, llámese corrupción privada entre empresas, para conseguir un contrato, ¿no? Entonces, primero tenemos que analizar ese tipo de particularidades, ¿no? Si realmente hay montos específicos en nuestra política de regalos e invitaciones y analizar que sí sean razonables a nuestro contexto. La otra parte es analizar qué es aceptable o qué se puede considerar aceptable o no, ¿no? En términos generales, en regalos e invitaciones, pues hay que cuidar, yo creo que dos cosas, hay muchas más cosas que cuidar, pero dos cosas principales, que es, uno, que no sean regalos que tengan el fin de obtener una ventaja indebida. Yo creo que esto es crucial, o sea, esta es la parte crucial en el tema de regalos e invitaciones. Es decir, hay que cuidar de que si vas a regalar a un proveedor algo, no estés participando, por ejemplo, en un proceso de licitación, ¿no? O sea, yo estoy negociando con, llámese cualquier empresa, con Ericsson, por ejemplo, ¿no? Y resulta que mi área de ventas le quiere dar un regalo al gerente de procurement, ¿no? O de compras, de su área de compras. Oye, ¿por qué le quieres dar un regalo específicamente a esa persona durante un proceso de compras? Aunque me digas que no tiene una fidelidad indebida, tú me dices, no, es que me llevo muy bien con él. Pues no, ahí sí se ve claramente que hay una finalidad al final que no se dice, pero que está ahí,
¿no? Se ve mal. Entonces, mucho ojo con eso, o sea, se pueden dar regalos que sean promocionales a tu producto. Es decir, tú puedes dar un regalo donde digas, oye, yo estoy vendiendo cosméticos. Bueno, pues te doy una prueba del cosmético, ¿no? Para que tú sepas la calidad, veas cómo es. O sea, cosas que tengan esa finalidad de promocionar tu producto, ok, está bien. Y siempre y cuando tengan un valor razonable. Si le vas a regalar un equipo que vale millones de dólares a la empresa, pues yo creo que hay otros esquemas. Mejor dale un comodato y luego se lo pides de vuelta, que pruebe el producto, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esas formas. Uno, que no se dirijan a personas específicas, ¿no? Si se dirigen esos regalos, que se dirijan a las áreas o a la empresa, se le entrega a la empresa en general y la empresa a través de su área de cumplimiento sabrá si lo devuelve, si se lo queda y lo reparte o si lo usa para propósitos de la empresa. ¿Sí me explico? Eso es fundamental. Nunca hacer un regalo de manera personal porque entonces tendrás que justificar por qué lo vas a hacer hacia una persona en específico, ¿no? Dos, cuidar el tema de los montos, qué es lo razonable, qué no sería razonable. Y tres, ver si ese regalo tiene una finalidad de negocio específica. Si no la tiene, lo mejor es que no lo des, ¿no? Y por ejemplo, en el tema farmacéutico, yo platicaba con otros amigos en farmacéutico, el tema de regalos promocionales con los doctores se volvió muy complicado. Tan es así que afectó la competencia, o sea, ya se peleaban para ver quién daba el mejor viaje al extranjero al doctor, que le regalaba el curso de capacitación, que le regalaba equipos o aparatos, y se volvió incontrolable, que ya después las farmacéuticas dijeron, ¿saben qué? Como industria nos vamos a poner de acuerdo y cero regalos, cero, no hay más, ya no queremos dar ni la pluma, ¿no? Son también medidas, ¿no? Que hay que tomar, ¿no? Si no te quieres meter en temas de funcionarios públicos, cero regalo a funcionarios públicos. Si crees que es simplemente para guardar una sana relación, ok, dale un detalle que sea más simbólico que valioso, ¿no? O sea, yo creo que son recomendaciones generales que podemos tomar en el tema de regalos e invitaciones. Excelente, es lo que nos acabas de compartir. Y hay otro tema también, como el de las políticas de regalos, que aborda a los gerentes de cumplimiento, y es el tema de prevención del lavado de activos. Que nos encantaría que también, igual con tu visión desde la multinacional que representas, nos compartieras un poquito qué controles se podrían implementar, ¿cierto?, para las empresas que nos acompañan para prevenir el lavado de activos, partiendo, digamos, de las lecciones aprendidas que ustedes han tenido. Sí, claro, la verdad es que en materia de lavado de activos, todos los países somos muy sui generis, o sea, tenemos muchas obligaciones muy particulares y formas de reportarle a autoridad muy características de cada uno de los países. Si bien tenemos a GAFI, Grupo de Acción Financiera, que está involucrado en muchos países y marca directrices o estándares generales para esta materia, yo creo que lo importante es conocer cuáles son tus áreas de riesgo. En el caso mexicano es muy, y me refiero a este caso porque es el que hemos tenido más contacto, hay que diferenciar dos grandes sectores, por así decirlo, dos grandes grupos. Una esfera es la esfera de hacer prevención de lavado de dinero en el sector financiero, que tiene reglas muy específicas y debes de generar controles, ahí sí, muy basados en la ley, ¿no? En la normatividad, ¿no? Y es un mundo totalmente diferente. En nuestro caso, todas las demás empresas debemos por lo menos conocer qué significa el lavado de activos. Porque la ley federal aquí en México para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita te dice que cualquier empresa diferente a la del sector financiero puede estar regulada en materia de prevención de lavado de activos. ¿Y cómo es esto? Usted dice, fíjate que hay actividades que se consideran vulnerables. Es decir, la autoridad consideró que habían ciertas operaciones o ciertos sectores, pues sí, ciertos negocios que estaban más expuestos a ser utilizados por los grupos criminales como un instrumento para blanquear o lavar
sus recursos, ¿no? ¿Cuáles son estos, por ejemplo? ¿No? Si haces juego de apuestas, si emites tarjetas prepagadas, si sin ser un banco, tú das créditos, ¿no? Tienes operaciones de mutuo, comercializas metales preciosos, vendes bienes inmuebles, vendes vehículos también, ¿no? O tienes servicios de blindaje, arrendamientos, recepción de donativos. Son muchos servicios. El listado es más grande, pero hay muchos servicios que, digamos, como core de compañía, pues tú dirás, pues yo me dedico a las telecomunicaciones. Eso de juegos y sorteos, pues ni me importa. El tema de préstamos, pues no sé, ¿no? Entonces, realmente es conocer tu operación. Porque resulta que, sí, yo me dedico a las telecomunicaciones, pero hago juegos y sorteos. Si saco una dinámica en la que si me compran un equipo celular, yo hago un sorteo con boletitos y rifo un coche, ¿no? Entonces, caray, no lo tenía mapeado, pero resulta que sí hago juegos y sorteos, ¿no? En caso de Telefónica México, hemos evitado esa situación, pero puede darse el caso. Entonces, tienes que estar muy pendiente de lo que está haciendo tu área comercial, ¿no? ¿Qué más? Arrendamientos. Oye, pues fíjate que la empresa pues sí tiene 5 o 10 locales que los compró en algún momento de la vida y no los está usando y los está subarrendando o los está arrendando directamente. Bueno, pues si superan ciertos umbrales, ojo, porque tienes otra vez actividades vulnerables que tendrás que reportar porque pueden ser utilizadas por el crimen organizado para blanquear capitales, ¿no? O sea, este tipo de circunstancias son precisamente lo que hacen que las empresas hoy por hoy debamos tener un contexto más amplio, que alguien por lo menos verifique sus leyes en materia de blanqueamiento de capitales y diga, y haga un contraste con su operación, un análisis profundo en el que no se quede solo en el objeto de la empresa, sino que realmente vea qué está haciendo la compañía. Y una recomendación para prevenir esto, pues es preguntarle a las áreas, oye, es que pues estas son las 17 áreas que yo tengo que tener cuidado con el lavado de dinero. ¿Las hacemos? ¿Has ofrecido alguna vez algún tipo de servicios? En el tema de préstamos, por ejemplo, llegar con tu área financiera, oye, área financiera, nosotros damos algún tipo de crédito, préstamo a nuestros socios comerciales, a otras compañías, y muy seguramente la respuesta va a ser que sí, ¿no? Por ejemplo, pues porque al final si tienes mucho flujo de efectivo, pues las áreas financieras, su función es sacarle mayor provecho, ¿no? Entonces tal vez la mayoría va a tener ese tipo de operaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tener los controles, ¿no? En el caso particular de México, los controles básicos que nos indican es por lo menos tener un manual de cumplimiento y de procedimientos en materia de prevención del lavado de dinero. Es decir, si detectaste que sí tienes una actividad vulnerable, pues entonces debes de tener cómo es que regulas esa actividad vulnerable, es decir, cómo es que monitoreas, cómo es los pagos recibidos, los contratos, los clientes y demás, ¿no? Una parte fundamental es el KYC, que es Know Your Client, o sea, conoce a tu cliente, ve con quién estás tratando, dependiendo de las operaciones, verifica si es una persona políticamente expuesta, ¿no? Si es una persona que está en una lista de sanciones y demás, ¿no? Después, pues, una vez identificadas las operaciones, es saber cuáles son tus umbrales para reportarlas, si es que tienes una obligación de reporte ante la autoridad. Es decir, por ejemplo, en el caso de arrendamientos aquí en México es, si un arrendamiento supera los $7,000, tienes la obligación de identificar al cliente, ¿no? Recabar su información, generarle un expediente y monitorear esas operaciones. Si la operación supera los $1,400 aproximadamente, entonces tienes que dar aviso a las autoridades. Oye, ¿sabes qué? No es que estemos cometiendo nada malo, ¿no? Es legal, es permitido. Yo recabé la información de mi cliente, no me salió nada negativo, celebré un contrato, pero te reporto que sus arrendamientos superan el umbral. Tú, ya no es obligación tuya, empresa, pero ya será obligación del gobierno verificar que esos recursos sean de procedencia lícita, ¿no?
¿Tú qué control interno puedes tener en la compañía? Pues que te firme una declaración de que sus ingresos son derivados de su actividad comercial. O si se la rentaste a una persona física, pues por lo menos recabar a qué se dedica, ¿no? Comprobantes de sus ingresos de manera oficial, o si es una empresa, pues por lo menos saber si te puede compartir, si es público, pues sus estados financieros, ¿no? Tú sabes que pues, ahí por lo menos hay ingresos legales, ¿no? O sea, sí tomar ciertas acciones para prevenir, porque si tú sabías que los recursos eran de procedencia ilícita, pues entonces ahí te metes en un tema penal que puede concluir hasta en que te cierren las operaciones, ¿no? Hasta la muerte de la empresa como tal, ¿no? Y las últimas acciones, pues son las restricciones en efectivo, que esa ha sido, digamos, un instrumento fundamental, y yo creo que los gobiernos están súper agradecidos con la banca electrónica y con las transferencias y los pagos, porque ahora sí nos pueden tener mucho más monitorizados de lo que hacemos con nuestro dinero. Totalmente de acuerdo con lo que nos has compartido, y realmente creo que he tomado nota de muchos de los puntos, y creo que nuestros asistentes también así lo han hecho. Gracias, Enrique, por lo que nos has compartido. Eh, una última pregunta, y no sé si en el público tenemos más preguntas, pero aquí tenemos una a nivel del relacionamiento. O sea, ¿qué vinculación tiene el área de compliance con los programas de relacionamiento, digamos, comunitario? Telefónica, entiendo, por ser una empresa de telecomunicaciones, instala, digamos, las torres. Entonces, esto va muy relacionado a eso. Cuando, digamos, tienes estos programas de infraestructura en donde tienes que colocarlos en áreas rurales, por ejemplo, em, ay, se me fue ahorita la palabra. ¿Cómo les ha ido a ustedes, digamos, para manejar esto? Porque ahí no son empresas, no estás hablando del sector público, estás hablando de las comunidades. Claro, hay que reconocer el entorno de la comunidad. Aquí en México existen, por ejemplo, diversas formas de organización comunal. Una de ellas son los ejidos, ¿no? Que son reconocidos a nivel normatividad en México como una especie de pequeños gobiernos, no tanto en el aspecto de autoridad, pero sí en un aspecto de organización de la comunidad, ¿no? Al final son una entidad económica independiente a la cual se les asignó ciertas tierras y necesita sí o sí pedirles su consentimiento, tener aprobaciones. Entonces, es justo entender también en el tema de tu entorno geográfico, ¿qué aplica, no? O sea, la anuencia vecinal, por ejemplo, ¿no? En el tema de permisos a nivel urbano, pues necesitas una anuencia vecinal. De lo contrario, no te van a otorgar un permiso, ¿no? Entonces, conocer también todas esas características sui generis, tanto en el aspecto rural, ¿no? Donde, si vas a operar en ese aspecto rural, para que no sea vista esa actividad como una intromisión a la vida de las personas, sino también como algo que les puede favorecer, ¿no? En nuestro caso, pues sabemos la responsabilidad que tenemos y los beneficios que tenemos al generar mayor cobertura de internet, de telefonía, pero muchas veces no somos vistos así, sino como una empresa que la gente tiene miedo a la radiación que emite una antena, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho hacerle conciencia que no hay ningún perjuicio para la salud, que van a ser mayores beneficios que perjuicios, pero al final necesitas la colaboración de la gente. Gracias, sí. Aquí, digamos, hay varias inquietudes al respecto, y queremos agradecerte por todo lo que nos has compartido, lecciones, como decíamos, alrededor de la climatización de políticas que ustedes han hecho, los procesos de investigación, las acciones de mejora, remediación y la prevención del lavado de activos. Em, Definitivamente, cuando tienes todo esto y lo quieres como hacer en un solo paquete y decirle a todos los que están hoy con nosotros en Masterminds, ¿cuál sería esa actividad clave que tú les dirías? Miren, como colegas en el área de cumplimiento, yo les diría, no dejen de hacer esto, porque ha sido clave para que una institución como la tuya
siga en su proceso satisfactorio de cultura de Yo creo cumplimiento. que la lección aprendida más fundamental aquí en el área de compliance es ser perseverante, no rendirse, trabajar justo en tus líneas bien establecidas, que es complicado. O sea, generar la cultura de cumplimiento yo creo que es un objetivo fundamental y primogenio de toda área de cumplimiento. Es muy difícil generarla porque es un intangible, es algo que no se ve, que no se aprecia como tal, ¿no? No es, si tú trabajas en el jurídico, tienes un juicio, o se gana o se pierde. Hay algo materializado. Aquí la cultura de cumplimiento y cómo generar que la gente se transforme verdaderamente y que tu programa sea eficaz, realmente eficaz, es difícil de medir. Se puede medir, pero es una medición subjetiva, es una medición con base a la percepción que tiene tanto la gente de afuera como la gente de adentro, tus empleados, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo diario, es un trabajo proactivo. Los oficiales de cumplimiento tenemos que ser proactivos porque de otra manera también podríamos pasar en un segundo plano y no ser tomados en cuenta. Entonces necesitamos ser proactivos nosotros, buscar la forma de meternos al negocio y a pesar de que sea desgastante, ser constantes, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que compartiría, ¿no? No darnos convencidos y a veces aguantar y ser resilientes a esa frustración que a veces nos pudiera llegar a cegar un poco, ¿no? Gracias, Enrique. Como parte de nuestra mejora en las actividades que hacemos, les pedimos a todos que nos ayuden con sus opiniones y votaciones del evento. Y quiero compartir, justo ahora que tenemos todavía a Enrique aquí en el aire, la primera semana de diciembre tendremos un evento muy especial. Se trata del Masterminds Ethics and Compliance Week, así que van a estar recibiendo una invitación abierta para sumarse durante toda la semana a tratar diferentes temas con invitados internacionales y de muchísima experiencia que pueden sumarnos a cerrar mejor este 2020 y prepararnos de cara al 2021. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí, Enrique, escuchar las lecciones y todos los mensajes que nos diste. Como viste, pues teníamos representantes de áreas de cumplimiento de diferentes países, de diferentes sectores industriales, así que ha sido sumamente enriquecedor. Quiero compartirles a quienes nos acompañan por primera vez que los resúmenes de estas actividades llegan al correo al que ustedes se suscribieron y también se comparte el link de la grabación. Y en caso tuvieran inconvenientes, pueden escribirnos a yomecomprometo@ethicosglobal.com. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales @ethicosglobal en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Gracias de nuevo, Enrique, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de viernes. Tengan un muy feliz viernes. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un gusto. Gracias. Que estés bien, Enrique. Feliz día a todos.